Bienvenidas y bienvenidos a su casa. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales y todas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tenemos eventos jurídicos en línea, como jornadas de derechos humanos, martes de jurisprudencia, mesas de análisis y otros más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitio.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica. El poder de la justicia. Juntos saldremos adelante. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta, su casa, la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Andrés Quintana Roo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy estamos reactivando después de una larga estadía en suspenso por la pandemia que aqueja a este planeta. Qué mejor que empezar con una personalidad, un invitado de lujo, que tenemos el día de hoy al magistrado Héctor Arturo Mercado López, que es una de las grandes luminarias con las que cuenta el Poder Judicial de la Federación. Él ha tenido a bien darnos este tema sobre la primera etapa de instrumentación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, puesto que, por razones obvias, él es un gran especialista y conocedor de esta materia. En ese sentido, me voy a permitir dar una pequeñísima semblanza del señor magistrado debido a la premura que tenemos en tiempo. Para mí resulta altamente gratificante y de la mayor trascendencia en esta oportunidad otorgar un justo y merecido homenaje a quien en el decurso de su vida profesional ha ejercido el servicio público con la calidad ética y moral que el magistrado Mercado, quien siempre se ha destacado por ser un factor de equilibrio en los lugares en los que ha colaborado, quien ha buscado con profunda reflexión y meditación constante la dirección correcta en el rumbo de encontrar el binomio singular de la justicia y la equidad. Él ha incursionado en el campo del derecho y la política al ser egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y titularse con el trabajo recepcional denominado Mercado de Trabajo, Programación Nacional del Empleo y Agencias de Colocación. Trabajo por el cual obtuvo mención especial en el examen profesional en la licenciatura. Siempre es grato recordar su impresionante y destacada trayectoria como servidor público, habiendo sido secretario particular de 2 ministros presidentes en 2 épocas distintas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Secretario ejecutivo de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, coordinador general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte, o tal vez mencionar sus vastos conocimientos jurídicos, así como su insoslayable sensibilidad docente, la cual vamos a ver y a sacarle provecho en unos momentos. Permítanme presentarles al señor magistrado Héctor Arturo Mercado. Estamos a tus órdenes y muchas gracias por estar con nosotros, magistrado. Híjole, muchísimas gracias, Raúl. Todo eso que dijiste nada más fue porque sé que eres mi amigo, mano, pero qué bueno que somos amigos, porque si fueras mi enemigo tendrías mucho más material. Muchas gracias, de veras, de corazón. Contrario, gracias. Y muchas gracias a las Casas de la Cultura, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la invitación y por los espacios que siempre abre con absoluta libertad para la reflexión de temas actuales, de temas sensibles, de temas delicados, de temas complicados. Le envío un saludo a todos los compañeros que me estén escuchando, supongo que fundamentalmente en Cancún, aunque podrían estar de otros lados enlazados. Les deseo sinceramente que en el entorno en que desarrollan su actividad cotidiana, su vida, esté rodeada sobre todo de salud, que esté rodeada de tranquilidad y que tengamos la paciencia para remontar este dificilísimo momento que se está viviendo en este país, que va a dejar altos costos de pobreza, altos costos de falta de salud,
y que, bueno, tendremos que tener mucha paciencia y trabajar muy arduamente todos, colaborar todos socialmente para salir adelante cuanto antes. Dicho esto, bueno, les comentaré a ustedes lo siguiente. La idea de estas dos sesiones que vamos a tener hoy y el martes próximo es hacer una reflexión sobre el fenómeno que está por iniciarse dentro del mundo laboral, que tiene que ver con la apertura del Centro de Conciliación y Registro Laboral y con la apertura de los tribunales laborales en varias entidades federativas y de manera parcial en la Ciudad de México. Quiero señalarles a ustedes que esta apertura, en primer lugar, es una apertura un tanto cuanto apresurada. Ya hemos platicado en otras ocasiones, no les veo las caras, me encantaría vérselas, pero espero que pronto lo podamos hacer en persona. Pero quienes me han escuchado en algunas otras ocasiones, he señalado de que esta reforma laboral ha vivido varias vicisitudes, varios problemas muy serios y que implican tener conciencia de ellos con el objeto de estar sensibles a estas cuestiones y tratar de que el costo social de un apresuramiento como el que se nos impuso no salga muy caro en términos de administración de justicia, en términos de mundo laboral. Entonces, la primera idea que debemos, que creo que sería importante pues resaltar es la que les acabo de mencionar, en el sentido de que es una reforma laboral que se elaboró con apresuramiento. El proyecto constitucional fue hecho, como ustedes bien lo saben, presentado en abril de 2016, y votado y entró en vigor el 24 de febrero de 2017, como ustedes bien lo saben, y fue producto de un compromiso internacional en el que México tenía que hacer una serie de modificaciones de carácter sustantivo en materia laboral que permitieran modernizar todo el sistema colectivo y todo el sistema de justicia laboral. Pero fue un tema impuesto. México en aquella época quería ingresar al Tratado Transpacífico y Estados Unidos, y sobre todo Estados Unidos impuso, todavía bajo la presidencia de Barack Obama, impuso, digamos que esa condición de que México hiciera una reforma de gran calado. Entonces, esto nos lleva a una segunda circunstancia. La segunda circunstancia que va a enfrentar la apertura de este nuevo sistema implica que fue una ley no deseada por el gobierno que la instrumentó. Fue una ley no deseada y por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, si bien cumple con los compromisos internacionales que México se echó a cuestas, todavía contiene un fuerte tufo del autoritarismo histórico con el que el gobierno priista se condujo en el pasado, en el sentido de darle un contenido fuertemente corporativo, fuertemente de control a la reforma constitucional. Y esto es así porque, si bien dentro del mundo colectivo se establecen los principios de libertad, de democracia sindical, de negociación colectiva, y que todo esto se llevará a cabo a partir de tomar el acuerdo de los trabajadores a través del voto personal, libre y secreto, como dice la reforma constitucional, y que la reforma ordinaria incorpora el concepto de directo. Si bien se cumple con esos objetivos, el hecho es que México se reservó una forma que en ese tiempo el gobierno estimaba como necesaria para ejercer un cierto control sobre el mundo colectivo, que me referiré en un momento más. De tal manera, pues, que es una reforma de corte antiguo, de corte conservador, de corte autoritario, en donde funcione de manera rápida, de manera expedita. La pretensión es de que los juicios laborales, junto con la actuación del Centro de Conciliación,
no rebase de los 6, 7, máximo 7 meses en términos naturales en su duración. De tal manera que se modifica todo ese impresionante entorno en que se desarrollaba el mundo laboral, en donde quienes ganaban más eran los abogados, porque todo el sistema de administración de justicia se centraba en la duración de los juicios. ¿Cuánto te ahorro? ¿Cuánto te cobro? ¿Cuánto aumento el pago de salarios? Tanto cobro. Y entonces se generó toda una, y no por culpa de los litigantes, toda una concepción de que el mundo laboral solo se podían obtener buenos ingresos a través de tener un buen número de asuntos estando judicializados. La pretensión ahora es que no se judicialicen, que la inmensa mayoría queden en la etapa de conciliación. Por lo tanto, este es otro de los objetivos de la reforma. Y entonces, recuperando la idea original, una ley apresurada, una ley elaborada por un gobierno que ya en este momento no detenta el poder, pero que con la pretensión de eternidad que siempre tuvo, le dio un gran contenido corporativo a la fase prejudicial, como le llamó ellos mismos, del Centro de Conciliación y Reforma y Registro Laboral, y una fase de carácter jurisdiccional. Y entonces, esta segunda idea del sentido corporativo da entrada a una tercera idea que les he mencionado, en el sentido de la expeditez en la duración de los contratos colectivos. De los juicios, en la expeditez en el registro y tratamiento de las cuestiones sindicales y contratos colectivos, para mejor precisar. ¿Por qué digo que el Centro de Conciliación y Registro Laboral tiene un tufo profundamente corporativo? ¿Por qué señalo que esa fue la pretensión del Estado conscientemente? Porque históricamente el derecho del trabajo siempre ha establecido mecanismos de carácter jurídico que le permitan al Estado mexicano, desde una visión de altura, controlar a las clases trabajadoras a través de qué sindicatos permito yo que queden registrados, qué sindicatos permito yo que sean los titulares del contrato colectivo y cómo se debe llevar a cabo la negociación colectiva. Por eso en México se gestó una inmensa organización de trabajadores, de sindicatos de carácter oficialista, de sindicatos cuyas mesas directivas estaban más preocupadas en promoverse para ser dirigentes dentro del gobierno, o diputados locales, o diputados federales, o presidentes municipales, o senadores, depende de la magnitud y de la importancia del sindicato, que en una defensa genuina y auténtica de los intereses de los trabajadores. Como esa cuestión fue exigida que se quitara y que se garantizara la libertad y la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica y que desaparecieran los contratos colectivos de protección, lo cierto es que al exigirse eso, el gobierno mexicano de aquella época concibió que el control solo podría obtenerlo a través de los siguientes mecanismos. Primero de ellos, quitarle a las entidades federativas la atribución de llevar a cabo el registro de los sindicatos, de sus mesas directivas, de sus estatutos, de sus contratos colectivos, de sus reglamentos interiores, de sus altas y bajas de la membresía y todo lo atinente al fenómeno registral. No más las autoridades locales, no más las entidades federativas. Por lo tanto, la primera idea que se tuvo es todo fenómeno de carácter registral deberá de llevarse ante el Poder Ejecutivo Federal. Y con ese objeto, entonces creo un centro de conciliación y registro sindical que me va a servir para llevar a cabo ese fenómeno registral. No sigo hablando en términos de ese fenómeno
porque será materia de nuestra segunda charla en una semana más. Hoy me quiero centrar en el Centro de Conciliación y Registro Laboral en su fase de conciliación. Pero solamente señalo la otra fase como para ejemplificar y evidenciar cómo el gobierno dijo, si ese Centro de Conciliación y Registro Laboral queda en manos del Ejecutivo y de los ejecutivos estatales, que es históricamente la forma en que hemos establecido el control sobre los factores de la producción, capital y trabajo desde el punto de vista político y electoral, pero no sin pretensiones de mayor protección laboral. Entonces, como esa ha sido la pretensión, es crear un centro de conciliación federal y 32 centros de conciliación locales que me permitan a través de ellos obtener el manejo, ya veremos, del registro sindical y de todo lo colectivo, y obtener de alguna manera una intervención en lo que será el mundo jurisdiccional, el mundo de la justicia, pero desde la perspectiva de las políticas públicas del Poder Ejecutivo, desde la perspectiva de las necesidades estatales y no de las necesidades de justicia que yo, Poder Ejecutivo, conciba. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer en la Constitución es la gestación de lo que ya ustedes bien conocen como la fase de conciliación, como una fase prejudicial, en la que todo mundo estará obligado a ir a estas citas para la conciliación con el objeto de que se concilien, y de no obtener esa conciliación, entonces ya podrán ir a la fase jurisdiccional. En consecuencia, desde el punto de vista constitucional, se introduce el Centro de Conciliación, tanto federal como locales, y se les atribuyen una serie de principios bajo los cuales se van a regir, en donde esencialmente me interesa, ustedes los podrán ver allí en la fracción del artículo 123 correspondiente, que si no mal recuerdo es la 20, en donde me parece que un principio nodal que ellos introdujeron fue el de legalidad. Como si el pasado anterior a la legalidad, si lo que habían hecho las juntas, lo que habían hecho las autoridades locales, lo que habían hecho las autoridades federales en el mundo laboral, todo hubiese sido ilegal. No soslayo, niego que hubo graves problemas de tráfico de influencia en todos los niveles, de ilegalidad en todos los niveles, pero evidentemente que hubo también muchos aspectos de legalidad y que la actuación de las autoridades no objetadas que sentaron Estado no pueden ser combatidas por ilegales. Y en ese sentido hay multitud de juicios y multitud de actos registrales que conllevan la presunción, que conllevan la certidumbre de la legalidad. Nada más que esa legalidad fue utilizada en su momento en la reforma constitucional con el objeto no solo de controlar en el mundo colectivo, sino que en el mundo individual sujetar a las autoridades de la administración de justicia a que la formalidad fuera la que en la práctica permeara sobre los elementos, principios y características del derecho del trabajo. Y por lo tanto, aquellas inmensas críticas que el mundo de los abogados empresariales que señalaban que por qué tanta desigualdad en la ley laboral que marca que el trabajador será subsanada su demanda, que será aclarada su demanda, que la autoridad tiene que tener una actitud tutelar sobre él, que la autoridad deberá emplazar y orientar a la parte trabajadora para que subsane su demanda, que por qué las cargas de la prueba tan desiguales a favor del trabajador, si el patrón muchas veces tiene problemas para probar, etcétera. Todas esas grandes quejas se iban a sujetar ahora a una legalidad que se acercara más al mundo del
del derecho privado, en donde la igualdad formal de las partes es requisito esencial para un juicio debido. Y entonces ese tema se introdujo con esa idea en la Constitución. Ya veremos cómo ese tema se trata de mesurar y de modificar en la norma secundaria, porque efectivamente al cambio del gobierno y este nuevo gobierno con otra visión del manejo de las cosas, impulsa una genuina intención de que la legalidad se encierre en otros términos, se vea en otros términos diferentes a los de control. Minimizar, por lo tanto, el control fue uno de los grandes objetivos de la reforma en sus leyes ordinarias, que fueron hechas paradójicamente ya durante el periodo del actual gobierno de Morena. Miren ustedes recordarán que en diciembre de 2017 se presenta el proyecto de ley por parte de 2 senadores priistas, en los cuales, desde el punto de vista de la conciliación, marcaban el siguiente requisito. Si un trabajador, en el proyecto de ley ordinaria que presentaron en diciembre de 2017, decía la ley, si un trabajador solicita la conciliación, a la que además hay que ir obligatoriamente, insistiría yo, deberá de poner en su demanda todas las pretensiones que estime convenientes, que las traduzca en las prestaciones a las que cree tener derecho y que manifieste todos los hechos que alimentan o que motivan la circunstancia de estar pidiendo esas prestaciones. Esa cuestión iba a ser en aquel proyecto de ley de diciembre presentado por 2 senadores y paradójicamente elaborado en uno de los despachos patronales más criticados en su trayectoria en este país. La ley fue hecha por los patrones y avalada por 2 senadores supuestamente obreristas, uno de la CTM y otro de la CROC. Y entonces se decía que este fenómeno de la administración de justicia, de la conciliación, debería de ser puesto en un escrito en la fase de conciliación, en la fase prejudicial de conciliación. Pero la trampa radicaba para controlar en este sentido y para ayudar al sector patronal, que era, si no hay conciliación, el trabajador podrá ir a demandar ante el tribunal laboral, pero ya no podrá modificar ni una coma de su escrito con el que se presentó a solicitar la conciliación. Vean ustedes cómo esto daba una gran ventaja al sector patronal porque le permitían 2 o 3 meses naturales para preparar una defensa donde sabían que ya no iba a modificarse absolutamente nada. En consecuencia, eso le daba una gran ventaja y modificaba el fenómeno de la desigualdad procesal existente en la ley laboral a favor del trabajador para introducir un elemento de desigualdad a favor del patrón. Todo iba a estar soportado y fundado en el famoso principio de la igualdad que se señalaba en la Constitución con ese objetivo. Esa ley fue duramente criticada. Yo, Raúl, será testigo y quizá algunos de ustedes que varias veces fui a Cancún y pues en la medida en que pude, la critiqué hasta donde pude y casi terminaba llorando amargamente si es que hubiese sido aprobada. Pero afortunadamente José Alfredo Jiménez no lo permitió, perdónenme la expresión, y lo que sucedió es que frente al fenómeno electoral, retiran el proyecto, inclusive el dirigente esencial de los sindicatos oficialistas, Carlos Aceves del Olmo, tachó de traidores a los 2 senadores que habían presentado esa reforma, tratando todavía de salvar el fenómeno electoral a favor del PRI. Se da la votación en 18, ya sabemos, todos lo sabemos el resultado. Pero entonces la última travesura que se hace es que
habiendo abandonado Estados Unidos el Tratado Transpacífico, México había creído que podía mandar cualquier ley y por eso mandó esta ley que les acabo de narrar como proyecto, sin contar que de repente Trump, que se había salido del Transpacífico, empezó a presionar para que hubiese el capítulo laboral por la presión que innumerables sindicatos de los Estados Unidos de Norteamérica, de la AFL-CIO y presiones del Partido Demócrata estaban haciendo para que México honrara su compromiso que había hecho durante el periodo de Obama. Y entonces lo que se introdujo fue, o existe un capítulo especial en el TECMEC sobre materia laboral y existen reglas de apertura de los tribunales y del centro de conciliación en plazos breves, o no se firma el Tratado de Libre Comercio. Y entonces la última travesura que hizo el PRI fue firmar el Tratado de Libre Comercio, dejándole al gobierno mexicano la obligación de elaborar una ley para que ésta entrara en vigor el 1 de enero de 2019. Y entonces el gobierno iba a tener nuevo Congreso de la Unión, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. Nuevo Poder Ejecutivo, 1 de diciembre, toma de posición, un solo mes. Con lo cual el cálculo de los priistas era de que no iba a quedar otra más que aprobar el proyecto que ellos habían presentado. De tal manera que lo que se hizo en ese momento, muchísima gente intervenimos desde el punto de vista estrictamente técnico para presentar redacciones de artículos y de varios capítulos y títulos de la ley con el objeto de que se elaborara a marchas forzadas la ley ordinaria. Y la ley ordinaria lo que pretendió y pretende es que no se ejerza control sobre el mundo colectivo y que los sistemas de justicia sean verdad, lo que viene a ser la conciliación, venga a ser una conciliación auténticamente profesional, de excelencia, que permita que la mayoría de asuntos que sean planteados ante esa conciliación efectivamente se obtenga la misma en las mejores condiciones para ambas partes. Esa fue la intención a través de la cual se reflexionó toda la reforma ordinaria que ustedes ya conocen. Y entonces, obviamente los tiempos estaban muy apresurados. Sí reconozco de antemano que la ley tiene muchos problemas, algunos de redacción, otros de incongruencias y algunas cuestiones que no fueron precisadas ampliamente. Lo cual nos habla que para efectos de esta implementación de la reforma laboral, la implementación se decidió que fuera por años y que la implementación se iniciara por las entidades federativas que menor, permítanme utilizar la palabra, siniestralidad judicial tuvieran, que menor cantidad de asuntos laborales tuvieran. De tal manera que, reconociendo todo este apresuramiento con el que se hizo la ley, el hecho de que entrara en los primeros estados, estuviéramos en posibilidad de analizar rigurosamente cómo estaba funcionando esta reforma laboral, tanto desde el centro de conciliación como de los tribunales, como de los centros de conciliación locales, de los tribunales locales, como del registro federal a nivel general, y que eso permitiera ir modificando todas las partes de la ley que sean necesarias modificar para obtener un eficaz y eficiente inicio de una reforma laboral a la que se le tienen pretensiones de ser muy ambiciosa. Y entonces, bajo esta idea fue elaborada adelgazar el control, privilegiar la eficiencia en la administración de justicia, fueron las ideas que permeaban en la discusión permanente de los contenidos de la ley. Creo que en mucho puede haberse logrado, pero tiene defectos. Entonces, una ley que fue creada por presiones internacionales, que el gobierno priista no quería, pero que la aprovechó para intentar tener control,
control y esquema de control constitucional que no podía ser cambiado en la brevedad en que se tenía para formalizar y echar a andar el proyecto, y en consecuencia se tenía que pensar que ese esquema de control contenido en la Constitución a través del Centro de Conciliación y Registro Laboral se tenía pues que minimizar, como ya se los he venido insistiendo a ustedes. En consecuencia, esa fue la intención. Creo que se logró en gran medida, pero insisto, por eso se hizo una entrada escalonada en los centros en las entidades federativas, con el objeto de que nos sirva para ir detectando los errores y modificando la ley. En consecuencia, esta es un poco la narración de este periplo que se vivió, y de ahí que la ley fue planteada, presentada por el Ejecutivo actual el 22 de diciembre de 2018. Obviamente no se alcanzó, obviamente esa ley no se votó hasta el siguiente periodo de sesiones, de tal manera que la ley ordinaria entra en vigor 4 meses después. Ya establece los periodos escalonados de entrada en vigor de las distintas instituciones, como ya lo he mencionado, y se empieza a trabajar en ese sentido. Cabe señalar que los primeros estados, la primer pretensión que se tenía era que en 10 estados de la República entraran en vigor estas leyes. ¿Cuáles eran esos estados? Se los voy a decir en este momento. Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. Como ven, estos 10 fueron los que se comprometieron a iniciar. Pero una de las cosas que no se logró era lo que no siempre se logró, fue lo que les acabo de mencionar, en el sentido de que fueran las entidades federativas con menor siniestralidad. Por ejemplo, el Estado de México está haciendo un extraordinario trabajo de capacitación y de apertura de el Poder Judicial del Estado de México está trabajando durísimo, de veras, se los digo con toda sinceridad, para que se eche a andar este mismo año en su entidad federativa. Sin embargo, el Estado de México es de las entidades federativas que mayor cantidad de asuntos maneja a nivel local. Tiene zonas muy importantes de carácter industrial, como es toda la zona de lo que para nosotros sería el norte de la Ciudad de México, que serían Naucalpan, Ecatepec, Culhuacán, Chimalhuacán, Cuautitlán, Cuautitlán-Izcalli, Lechería, toda una serie de zonas que es Tlalnepantla, Naucalpan, que es intensísima en concentración de carácter obrera, de empresas, etcétera. Y por lo tanto, el Estado de México es de los más altos, pero ellos fueron los que insistieron en entrar. Bueno, esta circunstancia nos habla de que ellos entrarán en funcionamiento y por lo tanto nos permitirá hacer una doble observación. Observación en pequeñas entidades, en entidades donde existen pocos asuntos y en esta entidad que es una gran siniestralidad. Luego existe Tabasco, que es un estado muy curioso. No tiene mucha siniestralidad local, pero federal tiene muchísima porque pues está lleno de instalaciones petroleras y existen muchas demandas de carácter federal. Pero, sin embargo, de estas 10 entidades federativas, algunas de ellas por circunstancias presupuestales, por circunstancias de carácter político, por cualquier otro motivo que ustedes crean y se les ocurra, dijeron que preferían postergar su ingreso a ese fenómeno, al inicio de la reforma laboral. Es así que Guanajuato, Baja California Sur y Tlaxcala se retiran de entrar este año y postergan hasta el año que entra su ingreso a la reforma laboral.
A cambio de ello, y dado que el Centro de Conciliación y Registro Sindical va a abrir en la Ciudad de México también para poder abrir en las entidades federativas en donde se abrirá este año, la Ciudad de México solicitó entrar a abrir el Centro de Conciliación, insisto, federal, pero nada más para la cuestión colectiva. Abrirá tribunales en materia colectiva, pero no en individual. En eso, la Ciudad de México sigue estando hasta el tercer año. De tal manera, pues, que las entidades federativas que este año abrirán serán Chiapas, Tabasco, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Zacatecas y Ciudad de México. Tlaxcala no. Esas son las entidades federativas. La cualidad de la apertura de esta nueva etapa es, y es el primer tiempo de la exploración, es que se abrirá simultáneamente el Centro de Conciliación y Registro Laboral en esas entidades federativas. Es decir, el Centro Federal abrirá sucursales en esas entidades federativas. A su vez, el Estado, en cada entidad federativa ya tiene su ley reglamentaria de su sistema de justicia local y por lo tanto abrirá su centro de conciliación y su tribunal o tribunales laborales locales, así como el Poder Judicial de la Federación abrirá los tribunales laborales federales. Y en ese sentido ya hay todo un amplio proceso de selección y de capacitación en el mundo federal. Es muy intensivo lo que se está haciendo, muy profundo. Ya se está en la última fase de selección de los candidatos para los tribunales federales. A principios del mes que entra se darán los nombres de los elegidos, ya fueron examinados, de tal manera que el 16 de noviembre se inicia la apertura de estos tribunales locales y federales, centros de conciliación federales y locales y centro de conciliación y registro, por lo que hace a registro laboral exclusivamente en la Ciudad de México. De tal manera que esta primera fase se va a cumplir con esta apertura. Muy importante señalar para todos los compañeros, tanto el Poder Judicial de la Federación, supongo que las casas de la cultura jurídica, el Instituto de la Judicatura Federal, y hago votos porque las universidades locales, públicas sobre todo, abran aspectos de capacitación en términos de crear especialidades y maestrías en materia de derecho social, de derecho individual, de derecho colectivo, de derecho procesal, que contengan todas estas materias. Pero sobre todo, y una cuestión fundamental, compañeros, que se estudie tan a fondo como debe estudiarse el derecho laboral, el derecho de la seguridad social. Que si el derecho laboral ha estado abandonado, el derecho de la seguridad social no solamente no ha estado abandonado, casi no ha aparecido en la currícula de las universidades públicas y privadas de nuestro país. Y es importantísimo que los sectores de litigantes de las entidades federativas estudien también derecho social por la simple y sencilla razón de que los tribunales laborales serán competentes para conocer de seguridad social aquellos en donde resida en donde el trabajador se encuentre registrado ante la institución de seguridad social. O sea que si yo trabajo en Cancún y ahí me tienen inscrito ante el IMSS, será Quintana Roo el que conocerá todos los problemas que yo demande al IMSS, a quien tenga que demandar para el reconocimiento de mis pensiones y estas cuestiones. Me dirán, a lo mejor eso ya era así, sí, no, quién sabe. Pero lo que quiero que les quede claro es, desde este momento ya serán competentes esos tribunales y por lo tanto el conocimiento del derecho social, del derecho laboral, del derecho de la seguridad social es importantísimo.
Afortunadamente, Quintana Roo, tengo entendido, está para el año que entra. Entonces estamos muy a tiempo de armar programas muy ambiciosos para que todos reflexionemos en torno a esto. Todos estamos aprendiendo, me incluyo yo. Y me incluyo yo porque para mí también es un sistema novedoso que desde el punto de vista del amparo directo de mi magistratura, mi abordaje sobre la resolución de los asuntos debe ser diferente a la que he venido haciendo durante los veintitantos años, casi 30 que tengo administrando justicia en materia laboral. Entonces, hacer un abordaje de estas cuestiones. Se abren, y yo creo que la intención más importante de esta pequeña charla que les quería dar el día de hoy es hacerlos conscientes, que nos comprometamos, que tengamos clara la idea de la inmensa necesidad que tenemos de formación y de capacitación para el abordaje del nuevo sistema de administración de justicia. Porque si nosotros somos congruentes con la reforma y con los plazos, y el gobierno dota de suficiente presupuesto y de suficientes instalaciones, capacitación y salario para su personal, de tal manera que se logre en 6, 7, 8 meses emitir sentencias, todas las sentencias, que ninguna rebase de ellas, estaremos hablando, por lo tanto, incluyendo ya la fase de conciliación, estaremos hablando, por lo tanto, de juicios muy rápidos, en donde ya la acumulación del cobro de honorarios no se puede dar por la duración de los juicios. Por lo tanto, los abogados deberán a mi juicio, es una humilde opinión, constituirse más que en abogados de controversia, constituirse en abogados de conciliación, conciliadores, organizar a las empresas que asesoran, organizar a los sindicatos que asesoran, a los núcleos de trabajadores que asesoren, para llegar rápidamente a una conciliación. Porque ya los salarios caídos, ya el juicio no durará tanto como para que los salarios caídos sostengan el ingreso necesario para una vida digna y decente. Y por lo tanto, de ser abogados jurisdiccionales, convertirnos en abogados de conciliación. Esa es la primera. La segunda conclusión. La primera es alta capacitación. La segunda es entender el cambio profundo que se da en el mundo del sistema de la justicia laboral. Y por lo tanto, si somos unos grandes asesores de la conciliación, nos obligaremos a, aparte del estudio del derecho social, de los derechos humanos, del derecho laboral, del derecho a la seguridad social, también el estudio de las formas y métodos de la conciliación para saberlos instrumentar si es que los trabajadores a los que vamos a asesorar en la audiencia de conciliación estamos ahí presentes para que concilien. Evidentemente, darles una buena asesoría para que entiendan cómo se concilia, qué se debe atender, qué se debe aceptar, qué no se debe aceptar, qué es innegociable, qué cosas son irrenunciables, etcétera. Esta sería una segunda idea. Y finalmente, ya para completar esta charla y quizá dar paso a preguntas que ustedes puedan tener, es hacer énfasis en una cuestión que desde hace tiempo, en donde me dejan hablar y platico, lo he venido insistiendo lo he venido insistiendo de manera profunda y que se tome como una situación esencial. Miren ustedes, cuando hablamos de derecho procesal laboral, y Raúl no me dejará mentir, es hijo a mi juicio, uno de los mejores 3 procesalistas que ha dado la historia de este país. Siempre que se habla de derecho procesal se piensan en procedimientos y nunca se piensa en qué alimentan a los procedimientos, qué nos ayuda a interpretar los procedimientos, qué nos ayuda a interpretar las normas, qué nos ayuda a argumentar frente a esos procedimientos. Y yo diría que los procedimientos son extraordinariamente sencillos de aprender, pues es decir, se inicia con la demanda debe contener esto, se deben acompañar estos documentos. Esas cuestiones en general no son conflictivas. Lo que es conflictivo es cómo voy a interpretar las normas procesales
¿Y cómo voy a interpretar las normas sustantivas? ¿Con qué material jurídico? Y el material jurídico, compañeros, en estos tiempos, en los de ahora, bueno, casi siempre ha sido así, pero ahora se hace mucho más énfasis, está radicado en que conozcamos los principios y las características del derecho laboral. Algunos compañeros de Cancún no me dejarán mentir, que ya lo he dicho hasta el cansancio varias veces. Raúl tampoco me dejará mentir en ese sentido. Por lo tanto, dentro del proceso de capacitación, no solamente radica en conocer las reglas de las notificaciones, de la admisión de pruebas, la preparación de pruebas, cómo son los procedimientos, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los recursos, qué debe contener un recurso, sino cuáles son los principios que alimentan al procedimiento, cuáles son los principios que alimentan al derecho laboral sustantivo. Y eso es fundamental, compañeros litigantes, compañeros jueces, porque de ahí van a extraer ustedes la argumentación. Ya ven que están de moda la argumentación jurídica. Bueno, la argumentación jurídica la van a encontrar ustedes en el mundo laboral a partir de conocer los contenidos de los principios y de las características del derecho laboral, y al entrelazarlo con las pruebas, con los hechos y con las pretensiones, podrán construir y argumentar frente al juez de manera oral, o el juez a la hora de argumentar su resolución con profundidad, con exactitud, con excelencia. De tal manera, pues, que el curso que ustedes lleven a cabo en los principios estarán desarmados argumentativamente para llevar a cabo los procedimientos. Y si conocen los principios, pero no conocen los procedimientos, no sabrán a qué horas aplicarlos. Y es fundamental, compañeros, porque el juez laboral tendrá la facultad para que, independientemente de que ustedes sean asesor de un patrón o de un trabajador, el juez advierta a la parte cuando se dé cuenta que el abogado que lo está asesorando lo está haciendo mal, sin conocimiento de la materia. Y el juez entonces le dirá: trabajador o patrón, te advierto que tu abogado no tiene nivel para estar presente aquí en el juicio, no conoce la materia. Y en consecuencia te doy 3 días para que nombres un nuevo abogado. Entonces, vean ustedes lo delicado y el alcance. Y créanme que los jueces se la van a tomar muy en serio, porque el que no perciban y aclaren a sus trabajadores o patrones esta circunstancia podría traer aparejado que no se cumplan las normas esenciales de un procedimiento, que no haya una debida defensa de los intereses de la parte que está siendo mal asesorada. De tal manera, pues, compañeros, que concluyendo, y le pido a quien tenga abierto por ahí su micrófono que lo cierre, concluyendo, les señalo a ustedes la cuestión de que debemos observar 3 conductas esenciales de aquí a que abramos. La primera de ellas, estar muy atentos cómo están funcionando los sistemas en donde ya abrieron. Ver qué cosas están pasando. Son como las tareas que tenemos que hacer. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué se está decidiendo bien? ¿Qué se está decidiendo mal? La segunda cuestión, ser conscientes del universo de conocimientos que tenemos que refrescar, repasar, actualizar, que tienen que ver con conciliación, con derechos humanos sociales, con derecho social, con derecho laboral, con derecho de la seguridad social y con derecho y con mecanismos y técnicas de conciliación profesional. Y estudiarlas, establecer los parámetros, los cursos y hacer esos estudios. 16 de noviembre se abre el Centro de Conciliación y Registro Laboral en los términos que ya dije, y se abren los primeros tribunales federales y locales. Estemos atentos, hagamos y continuemos estudiando todos nosotros, y espero que en ese tránsito del estudio y de la reflexión nos encontremos nuevamente para seguir platicando. Les agradezco mucho su atención y espero les haya sido útil la charla. La próxima semana veremos el mundo de lo colectivo.
Perfecto, magistrado, pues muchísimas gracias. Realmente, pues es más claro, ni el agua hay que estar estudiando, hay que estar actualizándose, hay que estar pendiente de todas las tendencias. Debemos de experimentar de todos aquellos estados que ya van a entrar en esta dinámica y empezar a copiar cuáles son las buenas prácticas, todas estas maneras de conciliación que se nos están recomendando. Compañeros, les agradecemos mucho el que hayan estado con ¿No hay nosotros. preguntas? No nos han llegado ninguna todavía. Mira, vamos a hacer una cosa, probablemente alguien se haya quedado con una pregunta, que te la hagan llegar, me la haces llegar y la comentamos la próxima semana. Es correcto, Si es que les interesa. de esa manera ya ellos tienen la dirección en la cual nos pueden enviar sus preguntas. En este momento no hemos recibido ninguna, las acopiamos, te las hago llegar para que se empiece a responder de alguna buena manera la próxima sesión. De acuerdo. Pues compañeros, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos que hayan hecho el esfuerzo de estar aquí reactivando estos cursos y pues obviamente a nuestro ponente, el señor magistrado, un agradecimiento muy sentido, muy fuerte porque tras viento y marea, con todos los vicisitudes que en lo personal y en lo laboral se han presentado, pues siempre ha tenido la diligencia de estar con nosotros. Magistrado, muchísimas gracias. Pues quedamos emplazados para el martes 27 a las 5 de la tarde para dar continuidad a la segunda parte de esta exposición. Muchas gracias a nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señor magistrado y a todos los integrantes del sistema Casas y por supuesto a nuestros usuarios. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Estén bien. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Excelente tarde, muchas gracias. Excelente ponencia, maestro. Gracias. Buenas tardes.